Es un pasaje ya muy conocido por todos, pero vamos a ver algunos aspectos que vienen precisamente en esta escritura. Y vámonos al libro de Génesis, al capítulo 15. Aquí vamos a hablar de la relación precisamente entre Abraham y Sara, una relación que todos nosotros pues ya sabemos que fue una relación especial, fue una relación diferente, pasaron por muchas vicisitudes, pero también es una relación que a nosotros nos enseña muchas cosas. Y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 15, que es donde se establece la promesa de familia precisamente para Abraham. Vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Voy a leer la Reina Valera, la versión Reina Valera. Y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, Adonai, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vamos a ver primero la relación tan estrecha entre Abraham y Jehová. Es una relación tan personal, de mucho respeto, porque le dice Señor Jehová, le dice a Abraham. Y esto nos habla precisamente de esa relación personal. Aquí nosotros, como matrimonio, el marido, la esposa, pues debemos tener una relación de un nivel tan grande, de una profundidad tan grande con el Señor, para podernos, pues no solamente referir a Él con esa seriedad, con ese respeto, con esa reverencia, sino para poder entender que Él es un Padre amoroso, que es un Padre generoso, pero también que es un Padre que nos va a guiar precisamente por donde debemos caminar. Aquí también vemos cómo en esta promesa, Abraham, yo decía, bueno, Abraham, ¿qué tenía Abraham para confiar en el Señor? Y si vemos esta escritura, en esta escritura todavía no había ley, todavía no había llegado, no había pasado Moisés, no había nada, ningún antecedente, sino la historia de Abraham como hombre, un hombre que tenía que confiar solamente en él y en el Señor. Y vemos esa confianza de Abraham que tiene precisamente, que nos enseña y nos muestra cómo el tener ese respeto, el tener esa confianza en el Señor. Abraham tuvo esa confianza porque les repito, no había escritura, no había ley, no había nada. Él tenía que confiar o en él o en el Señor. Y vemos aquí el primer punto que yo quería comentar es una confianza. El Señor quiere que tengamos una dependencia de Él tan grande, que no tengamos ningún otro sustento en la relación de nosotros con el Señor. Y esto como esposos y como esposas. Primeramente como esposo y como esposa debe estar nuestra relación con el Señor. Y después de esa relación con el Señor ya viene la relación entre el esposo y la esposa, y después vienen los hijos. Entonces viene una relación en donde Dios le dice a Abraham que le va a proveer un hijo. Después nosotros ya vemos, hay otras escrituras, por ejemplo está el versículo 6 que dice: le fue contado por justicia. Vemos que es una condición esencial
para la salvación. Desde aquí podemos ver esa condición esencial de la salvación, que es la fe. Todos y cada uno de nosotros somos salvos precisamente por fe. ¿Por qué? Porque no había ley en este entonces. La fe de Abraham era una fe directamente en depender del Señor. Y también vemos que la única manera en que cualquier persona, cualquiera de nosotros puede llegar a tener una relación personal con el Señor, solamente es por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros podemos tener como personas independientes, esposo y esposa, una fe en el Señor, nosotros podemos compaginar ese beneficio de la fe, ambos, y estar caminando, porque los dos ya estamos confiando de una manera absoluta precisamente en el Señor. Pablo nos muestra también, nos da un ejemplo en Romanos 4, versículo 3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí vemos cómo Pablo utiliza precisamente el ejemplo de Abraham, que no tenía ley mosaica. Y con esto también nos muestra, Pablo confirma que la única manera de poder tener una relación personal con el Señor es por gracia, por medio de la fe. Nuevamente nos vuelve a recalcar que la vida cristiana, la vida en Cristo es una vida de fe, porque nosotros entramos precisamente a esa nueva vida, entramos a esa o adquirimos esa nueva identidad celestial por medio de la fe. Entonces, como matrimonio nosotros debemos tener esa fe primeramente en el Señor, esa confianza en el Señor, y después como esposos debemos tener esa fe, compartirla para que podamos caminar en el propósito del Señor. Vamos ahí mismo en Génesis, ahora vamos al capítulo 18 y vamos a leer de los versículos del 9 al 15. Dice el 9, y le dijeron, bueno, aquí vemos todo el antecedente, se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, y aquí le dice el 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y aquí venimos, o sea, pasamos al otro punto, ¿no? El punto de las risas. Sara se rió de algo que no podía creer. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. La condición humana, su condición natural, le hacía pensar que lo que estaba escuchando era un disparate. ¿Sí? Decía, pues, ¿cómo que vamos a tener un hijo? Esto debe ser un error, una equivocación. Abraham le ha de haber dicho, oye, pues Dios me dio una promesa. Dice que vamos a tener un hijo y que voy a ser padre de multitudes. Aquí el tema es que todo va a ser a través de ti. Entonces ha de haber dicho, wow, sin tener hijos, y luego habla de descendencia y las estrellas, dijo, pues ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, pues ella sabía que a los 90 años ya no podía darle hijos, ¿no? Sin embargo, empezamos a ver el razonamiento de Sara. Y aquí es uno de los puntos donde yo quiero precisamente compartir. Vemos que la historia de Sara representa mucho más que una experiencia o un milagro. Sara primero dudó de ella porque dice, después
que he envejecido, ¿tendré deleite? Y ella está pensando, o sea, duda de ella, pero también está dudando de que a su edad pudiera tener deleite. El Señor después la va a retar, pero nosotros podemos ver que el deleite, dice una escritura, dice deleítate en el Señor, ¿sí? Y Él concederá las peticiones, los deseos de tu corazón. Aquí lo que vemos es, nosotros no podemos dudar, o sea, como mujeres, como hombres, en deleitarnos. Dios es algo que ha establecido precisamente para el matrimonio, pero el punto es cómo Sara primero está pensando en ella y está pensando, pues ni siquiera en el hijo. Dijo, no, pues ¿cómo me voy a deleitar, caray? ¿Cómo va a ser posible que yo pueda disfrutar de algo que a lo mejor hace mucho tiempo ya dejó de pasar entre nosotros, de tener una relación, un acercamiento? O sea, eran muchas cosas, pero ella estaba pensando primeramente en la cosa natural, en la cosa carnal, en la cosa humana. Pero lo más importante es que estaba dudando de ella. Y después, bueno, pues ella duda también de su marido, ¿no? Y yo creo que es algo que a los varones pues también nos debe hacer pensar, ¿no? La mujer no debe dudar de nosotros, ¿sí? Aquí ella dudó, dijo, no, y luego mi marido pues ya está viejito. ¡Qué caray, hombre! Vaya que va a ser algo muy complicado. Dice, yo quiero disfrutar y mi marido ya está viejo, pues ¿cómo? ¿Sí? Lo bueno es que aquí dice que es de 99 años, no de menos de 99, o sea que no tenemos bronca, Pepe. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo ella estaba dudando primero de ella y luego duda de su marido. Pero también está dudando, o sea, al dudar ella en el aspecto humano, en el aspecto carnal, pues también duda de su marido. Dice, ya no tiene capacidad, ¿sí? Ya no tiene fuerzas, pues ya está viejito. Entonces, al dudar de ella y al dudar de él, ella también está dudando de Dios. Y nosotros aquí podemos tomar un ejemplo muy importante. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque Dios la reta y en el 14, en el versículo 14, le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nosotros como hijos de Dios creemos que para Dios exista algo que verdaderamente sea difícil. Pues claro que no. Para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible para el Señor, nada, nada. ¿Esto a qué nos lleva? Primero, a que nosotros individualmente, la esposa, pues no debe dudar nunca de ser esposa, no debe dudar nunca de lo que Dios ha puesto, de lo que Dios ha establecido para el matrimonio, para su relación. Dios quiere que la relación matrimonial se disfrute, se deleite, y por eso no puede dudar, y menos debe dudar del esposo. O sea, ¿por qué? Porque los hijos cristianos, los esposos cristianos somos como toros, ¿no? Entonces, esto también lleva a que duden del Señor. Y esa es la parte más complicada de todo esto. Cuando uno no tiene su confianza plenamente en el Señor, entonces las cosas se pueden empezar a desbaratar por cualquier lado. La confianza en el Señor debe ser una estructura, un fundamento tan importante en el cual el matrimonio se sustenta para seguir creciendo. Sara dudó de ella, dudó de su marido y dudó del Señor. Y Dios la reta, le dijo, para Dios no hay nada difícil, nada hay imposible para el Señor. Y eso es lo que Dios también nos está hablando, que muchas veces nosotros en nuestra misma relación, pues llegamos a tener diferencias que a veces parecen ser diferencias irreconciliables, a veces parecen ser cosas que no tienen solución. Y sin embargo nosotros debemos tener presente el ejemplo de Sara, el reto que Dios le da y que Dios nos da a cada uno de nosotros. Para Dios no hay nada imposible, nada imposible. En el matrimonio cualquier situación, cuando nosotros la sometemos al Señor, el Señor va a obrar, el Señor va a actuar. Y no va a haber nada imposible dentro de un matrimonio que no tenga solución. No hay solución cuando el pecado, más el orgullo, más la soberbia, más la incredulidad intervienen. Entonces sí, ahí sí es muy difícil poder resolver, pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor,
el matrimonio está fuerte, el matrimonio sigue creciendo. Y debe ser una confianza primeramente en Dios y después una confianza entre cada uno, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Aquí tenemos un ejemplo, Sara se estaba riendo. ¿Sí? Aquí le dijo, no, señor, tenía miedo, a lo mejor se estaba burlando. Dice, no, hombre, pues ¿cómo mi marido? ¿Cómo yo? Pues ya viejos, porque así dice que ya era, dice, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Por eso este ejemplo toma mayor relevancia, porque están dadas todas las características para pensar que era algo humanamente imposible. Pero vemos cómo Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y ese plan siempre se va a cumplir. Dios aquí le muestra a Sara, la reta y le dice, para mí no hay nada imposible. Y dice que exactamente después de eso, ¿sí? A los 9 meses, yo no sé ya si Sara se deleitó o no, yo creo que sí, pero a los 9 meses nació Isaac. Entonces, aquí nosotros vemos cómo la confianza en el Señor siempre nos va a traer una bendición. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en el Señor, nosotros estamos en condiciones de ser obedientes. Y cuando obedecemos al Señor, llega la bendición. La obediencia es algo que distingue a los hijos de Dios, la obediencia en el Señor. La obediencia es algo que nos lleva precisamente a servir. Cuando nosotros somos obedientes, nosotros podemos servir como el Señor manda que sirvamos. No atendiendo nada más, que es parte del servicio, sino obedeciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, vemos en este ejemplo cómo Abraham creyó en el Señor porque no había nada más. Él era creer en Él o creer en Dios. Y él creyó en Dios y dice no solamente que le fue contado por justicia, sino que fue llamado amigo de Dios. Y esto también de qué nos habla, de que su relación llegó a ser una relación tan cercana, que llegó a ser una amistad con el Señor. Y es también lo que Dios quiere, que la amistad que nosotros tenemos con el Señor sea una amistad que podamos compartir entre esposos y esposas, que sea una amistad profunda, una amistad verdadera, una amistad sincera, pero también que sea una amistad fuerte, sólida. No una amistad nada más de cosas de la casa, sino una amistad completa y absoluta. El principal amigo que nosotros los varones debemos tener en casa es nuestra esposa. La principal amiga que las esposas deben tener en casa debe ser su marido. Y en base a eso nosotros podemos estar fortaleciendo cada vez más el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos construyendo algo que va a ser eterno. Y además hay que considerar una cosa, que nuestros hijos, nuestros nietos viven del ejemplo que nosotros les damos. Y aquí viene el otro punto que yo quisiera tratar el día de hoy. Decimos que la vida cristiana es una vida de fe, es una vida de fe. Y nosotros entramos precisamente a esa nueva vida, precisamente por la fe. Vamos a Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 20 al 24. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y a qué nos referimos aquí con esto? Este es un ejemplo de lo que es el matrimonio. El matrimonio es como una fe con obras. ¿Sí? Ese es el matrimonio, una fe con obras. Y como dice aquí, el matrimonio también dice que es con espíritu.
Ese es el matrimonio, el cuerpo con espíritu. Y también vemos nosotros que si en el matrimonio no hay un reflejo, un resultado de esa relación, es que no hay matrimonio. Por eso dice, la fe sin obras está muerta. Si bien es cierto que que las obras no justifican al hombre, sino que es la fe en Cristo lo que justifica al hombre, pero también debe haber un resultado de esa fe, debe haber un resultado de que uno verdaderamente cree en Cristo. Y ese resultado precisamente son las obras. Ya no las obras como el medio para alcanzar la salvación, sino las obras como un resultado de que Cristo mora en nosotros y que a su vez nosotros estamos presentando a Cristo a todos los demás. Entonces, la diferencia que nosotros encontramos y cómo lo comparamos con el matrimonio es que el matrimonio es una fe con obras. Dentro del matrimonio no puede haber una fe sin obras. El matrimonio tiene que dar resultados. Y esos resultados tienen que ser evidentes. Tienen que ser en base a la conducta, tienen que ser en base a la forma de vida, al estilo de vida, a la forma en que uno se conduce, a la forma en que uno maneja su familia, ordena su familia, vive con su familia. La fe sin obras es el matrimonio. El cuerpo con espíritu es el matrimonio. Un cuerpo sin espíritu es como un matrimonio que no tiene a dónde ir. Una fe sin obras es como un matrimonio también que no tiene rumbo ni dirección. Entonces, cuando nosotros entendemos que la fe con obras debe ser el resultado de que uno conoce a Cristo, de que Cristo está trabajando con nosotros, que el Espíritu Santo nos está mostrando esa guía, nosotros podemos mostrar las obras no como resultado de que vamos a alcanzar la salvación. La salvación ya la tenemos. El resultado es de que Cristo verdaderamente mora en nuestro matrimonio y que el resultado que estamos presentando es un resultado para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea alabado. Entonces, este pasaje que nos da Santiago, vemos cómo la fe salvadora dentro del matrimonio se manifiesta a través de ¿qué? De estas obras. Y repito, no es porque a través de las obras nosotros vamos a alcanzar la salvación. La salvación ya la tenemos a través de Cristo Jesús, sino que el resultado de esa fe salvadora en nuestra vida, de que Cristo verdaderamente mora en nosotros, es el resultado de lo que nosotros estamos haciendo ahora, el resultado de lo que es nuestra conducta, el resultado de lo que es nuestra forma de hablar, el resultado de lo que es nuestro compromiso con el Señor, el resultado de lo que es nuestro compromiso con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro medio ambiente, en nuestro círculo de trabajo, en nuestro círculo social. Es un compromiso, pero tiene que mostrarse a través de ¿qué? De las obras que nosotros estamos reflejando. Y para concluir, todos nosotros somos hijos del Señor y como hijos del Señor somos hijos de la promesa. Nosotros debemos tener claro en que como hijos de la promesa que Dios está cumpliendo en cada uno de nosotros, nosotros debemos mantener ese cumplimiento, debemos mantener esa promesa en nuestra descendencia. Y vamos a Gálatas, capítulo 4, ahí atrásito. Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 21. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero si el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí este es un pasaje también donde nos habla de la relación que nosotros como padres debemos tener con nuestros hijos. Nosotros como hijos de Dios ya entendemos, ya comprendimos, ya sabemos que somos hijos de la promesa. Somos hijos, ¿por qué? Porque el ser hijos de Dios a nosotros nos ha traído libertad. Y eso nosotros no lo tenemos muchas veces claro, precisamente en el fruto de las obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando, a veces inconscientemente, lo que es peligroso que sea conscientemente, de mantener a nuestros hijos o a nuestros nietos como hijos de Agar, como hijos de esclavitud. ¿Por qué? Porque nosotros no les enseñamos precisamente esa libertad, la libertad que Cristo a nosotros nos ha dado. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros un ejemplo, tienen que ver en nosotros un ejemplo. Si no ven nuestros hijos un ejemplo, ¿sí?, difícilmente ellos van a entender o a comprender lo que nosotros les estemos diciendo. Ayer un chico que vino de visita nos daba un testimonio tan interesante y tan crudo que decía, este chico es pues un muchacho que era muy inquieto, demasiado inquieto, y pues lo tuvieron que llevar con los psicólogos. ¿Por qué? Porque le decían que tenía